En el mundo de la programación orientada a objetos es fundamentalmente importante entender qué es POE, pero antes de adentrarnos en sus pilares es clave entender las clases, como también la iteración mediante el método constructor. Imaginemos una clase con un molde para hacer galletas. Para crear una galleta necesitamos un molde y los ingredientes. En Pueblos, los constructores es como la receta para lo que nos permite preparar la masa inicial. Por ejemplo, si tenemos una clase de galleta, el constructor nos ayudará a definir su sabor y tamaño de forma del ingrediente para crearla. Una vez entendido la estructura de una clase, es importante simplificar al máximo. Esto es la abstracción, enfocarnos en lo esencial y ocultar los detalles innecesarios. Por ejemplo, al comer una galleta necesitamos saber cómo es la mezcla de los ingredientes, solo disfrutarlo. Esto sería como sería bien armado generalmente en la programación. En su respectiva clase, atributos y métodos, donde la clase es el objeto, atributos son sus características y los métodos son como sus acciones o verbos. Bueno, una vez más, ahora hablaremos de la herencia. Imaginamos que queremos crear nuevos tipos de galletas, como de chocolate o de vainilla. En su lugar de repetir todo el proceso, usaremos la herencia. La clase galleta sería nuestro molde base y la clase galleta chocolate y galleta vainilla. Heredamos sus atributos y métodos, pero añadimos sus propios ingredientes mediante la superclase o conocido como la clase padre. Continuando con la programación orientada a objetos, ahora encontramos dos pilares más que son el encapsulamiento y el polimorfismo. En cuanto al encapsulamiento, encontramos que tiene tres modificadores de acceso que son público, private y protected. Dependiendo cómo definamos nuestra clase o nuestros atributos con cada uno de estos tipos, vamos a poder acceder a ellos dentro de nuestra clase o dentro de otras clases. Por ejemplo, si definimos nuestra clase de tipo pública, vamos a poder acceder a sus métodos y atributos desde nuestra clase o otras clases. Si tenemos un atributo de tipo private, solo vamos a poder acceder a este atributo dentro de la clase en la que fue definida. No la podemos acceder desde clases diferentes. Y si definimos un atributo o un método de tipo protected, es una combinación de ambos, porque pues es un atributo que está protegido o un método que está protegido, pero sí lo podemos acceder a ellos. Digamos, la superclase tiene unas subclases hijas. Estas son las únicas que van a poder acceder a los atributos o métodos que sean de tipo protected. En cuanto al polimorfismo, lo que significa es que podemos tener diferentes clases que comparten un mismo método, pero cada una de estas lo hace de manera diferente. Por ejemplo, si yo tengo una superclase de tipo animal y dentro de esa clase creo un método hacer sonido, aparte creo una clase de tipo perro y una clase de tipo gato. Ambas comparten el método hacer sonido, pero cada una de estas lo hace de manera diferente. Por ejemplo, el perro hace guau y el gato hace miau. El principio de responsabilidad única es uno de los 5 principios SOLID fundamentales en la programación orientada a objetos. ¿Qué quiere decir este principio? Que una clase o función tienen que tener una sola tarea o una sola responsabilidad, como lo dice el principio. ¿A qué me refiero a esto? A que una clase solo puede tener un trabajo, ¿sí? Esto tiene algunos beneficios como facilidad de pruebas, un mejor comportamiento, un mejor mantenimiento del código y una mayor cohesión. ¿A qué me refiero con cohesión? Que a la clase, al tener una sola tarea, una sola responsabilidad, es mucho más fácil predecir lo que va a pasar en ese código o lo que hace como tal esa clase. Otro principio muy importante, sólido también, es el OCP, principio de abierto cerrado. Esto quiere decir, resumidamente, que una clase siempre está abierta para su extensión, pero nunca para su modificación. ¿A qué me refiero a esto? Que una clase base, un código base de una clase, se puede extender mediante otras clases, pero nunca modificando ese código base. Ok, repasemos. El primer principio es la responsabilidad única. Establece que una clase debe tener una única razón para cambiar, es decir, cada clase debe encargarse de una única tarea.
El segundo principio, abierto-cerrado, dice que nuestras clases deben estar abiertas a la extensión, pero cerradas a la modificación. Ahora, el tercer principio, la sustitución de Liskov, indica que las subclases deben poder sustituir a sus clases base sin alterar el comportamiento esperado del programa. Esto se logra respetando el contrato definido por la clase padre, evitando así sorpresas al usar polimórficos. El cuarto principio, segregación de interfaces, recomienda que las interfaces sean específicas pequeñas. Es preferible tener varias interfaces enfocadas en tareas concretas que una interfaz única y amplia, explicando que las clases se vean forzadas a implementar métodos que no usan. Finalmente, el principio de inversión de dependencias sugiere que debemos depender de abstracciones y no de implementaciones concretas. Esto nos permite intercambiar componentes sin modificar la lógica de alto nivel, facilitando las pruebas y el mantenimiento.